Hola y bienvenidos a Cocinando Nuestro 416. Este día estaremos preparando galletas con chispas de chocolate. ¡Comenzamos! Estos son los ingredientes para la receta de hoy. 1 taza, 1/4 de harina de todo uso. Media taza de mantequilla de la que no tiene sal. La mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente. Un huevo. El huevo también tiene que estar a temperatura ambiente. 1 cucharada de vainilla. 1/4 de taza de azúcar morena bien compactada. 1/4 de taza de azúcar blanca. 1/4 de cucharadita de sal. Media cucharadita de bicarbonato y 1 taza de chispas de chocolate. Y pueden usar las chispitas de chocolate de su preferencia. También vamos a estar usando una lata. Y a la lata le he puesto un pedacito de papel para hornear. Vamos a necesitar una cuchara, una espátula, un recipiente y un colador. Comenzamos agregando la mantequilla, el azúcar blanca y azúcar morena. Esto lo vamos a estar cremando hasta que todo esté bien mezcladito. Hacemos estas galletitas una vez y van a ser las favoritas de su familia. Son súper fáciles de preparar estas galletitas. Una vez ya está mezcladito, voy a comenzar a agregar el huevo y la vainilla. Revolvemos. Voy a comenzar a colar la harina y voy a estar agregando el bicarbonato y la sal. Voy a revolver un poquito. Lo colamos. Ahora ya está listo para comenzar a agregar la harina. Lo vamos a estar agregando por mitad. Revolvemos. Ahora agregamos el restante de la harina. Yo lo hago de 2 en partes porque siento que así es más fácil para mí revolverlo. Si lo hacen en la batidora, yo creo que les quedaría bien de una sola vez la harina. Pero esa sería opción de ustedes. Pero yo a veces que lo hago en la batidora también lo hago por partes. Agregar la harina en 2 partes. Y vean, no necesitamos la batidora para estas galletitas. Las podemos hacer así, con una espátula o una cucharita, lo que tengamos disponible. Y ahí revolvemos hasta que ya no veamos la harina suelta, digamos. Ahora ya he terminado de revolver la harina bien. Ya no tengo harina suelta. Es el momento de agregar las chispitas de chocolate. Y revolvemos otra vez. Ahora ya tenemos lista nuestra masita para las galletitas. Me voy a estar ayudando con una cuchara para agarrar un poco de masa. Y de esta cantidad de masita me van a salir aproximadamente 12 galletas. Ahora, agarramos la masita y vamos a hacer como una bolita. No la vamos a apretar mucho. Yo lo agarro al cálculo. Que me salgan 12 galletitas de la masita, pero también ustedes si tienen una báscula las pueden pesar para que todas las galletitas les queden del mismo tamaño. Dejamos espacio entre las galletitas porque se van a estirar un poco ellas. Me han salido 15 galletitas, pero la receta que yo les estoy dando podría ser para entre 12 y 15 galletitas. Ahora voy a estar poniendo estas galletitas en la refrigeradora por aproximadamente 30 minutos. Así es como van a lucir las galletitas después de 30 minutos en la refrigeradora. Ahora sí, están listas para comenzar a cocinarlas. Vamos a estar cocinando las galletitas a 350 grados Fahrenheit. He cocinado las galletitas por 15 minutos a 350 grados Fahrenheit. Ahora voy a dejarlas que se enfríen aproximadamente 5 a 10 minutos en la lata y las voy a estar pasando a una parrilla de galletitas para que se enfríen completamente. Vean, así le van a quedar las galletitas. Esta es la parte de abajo. Miren qué rico. Les voy a enseñar. Vamos a partir una para que les dé ganita y solo busquen un vasito de leche ahí. Vean, así les van a quedar. Estas galletitas van a estar sabrosas, mis amigos. Espero les guste esta receta, mis amigos. Intenten hacerla y yo sé que les va a gustar esta receta con chispas de chocolate.
Cuídense mucho, gracias por ver nuestros videos, no olviden de regalarnos un like, suscribirse al canal y activar la campanita. Será hasta la próxima. Adiós.